¿no? En donde nadie lo puede contener hasta que finalmente lo regresan con la madre y ya, está ahí, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa, que además si nos vamos como a la teoría del apego con Bowlby, ¿no? Él nos viene manifestando a través de los 9 meses aproximadamente, es cuando se da esta etapa donde el niño empieza con el apego, ¿no? Y a partir del apego, porque no es lo mismo el apego y después viene la vinculación. El apego es algo que yo puedo tener ahorita, un apego importantísimo con el celular. ¿Por qué? Porque me sirve, porque es para mi trabajo, porque ahí puedo tener contacto con alguien. Sin embargo, no me genera un afecto, ¿no? No me genera algo, porque fácilmente lo puedo sustituir. Porque si llega la nueva generación, pues entonces o ya no me sirve o me llega el cambio, lo puedo hacer, puedo cambiarlo. Y ese es un apego. Tengo un apego importante con mi teléfono, de tal manera que si yo lo dejo ahorita en el carro y se me, no sé, por alguna extraña razón llega a lo mejor en este momento mi esposo y se va en el carro y yo dejé ahí, entonces me da una ansiedad de, se lo llevó, ¿saben? O sea, y ahí tengo mis contactos y ahora cómo me comunico. Y entonces no es lo mismo porque estoy apegada a él. Pero ¿qué pasa cuando el apego, que es esto primero que va apareciendo, y conforme va madurando también el niño, se va madurando a través de una madre que está ahí, porque esto es algo muy interesante, el apego se da justamente y se va modelando a través de la madre, ¿no? Entonces esta madre que viene y entonces enseña al niño a cómo apegarse, a sentirse seguro, porque ella está presente, porque lo puede sostener y porque lo puede contener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que haya este primer proceso, vamos a llamarle primario, viene el otro en donde ya me empiezo a vincular con el otro, ¿no? Entonces ya empiezo a tener, le vamos a ir agregando una emoción, un sentimiento, una idea, una expectativa, y entonces le voy cargando a esa persona algo, le estoy imprimiendo algo que puede llegar a ser un afecto, una situación amorosa, ya sea de calidez, de compañía, de una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera va evolucionando esta situación en los niños, ¿no? Que va generando en ellos certeza, constancia, arropaje, la certeza de decir que si yo dejo de ver a mi madre un momento, sí me va a generar cierto llanto, cierta ansiedad porque no la estoy viendo, porque además en el proceso cognitivo, pues evidentemente todavía no tengo esta capacidad de entender que solo se desapareció de mi vista, pero si volteo o la busco, la vuelvo a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera este tipo de trastorno se va gestando desde ahí, ¿no? Y entonces aparece como huellas, ¿no? Cuando los niños empiezan a tener sobre todo abandonos importantes, maltratos, imagínense aquellos niños que son de albergue, en donde a lo mejor llegaron y ahí se quedaron durante un año y después salieron, aquellos niños que van a poder, que tienen que separarse de la madre por un momento, por un instante, por alguna situación, ya sea legal, ya sea médica, podemos poner aquí varios ejemplos, y la capacidad de respuesta, la resiliencia, el cómo se va a adaptar este niño a ese evento o esta niña a este tipo de situaciones de separación, va justamente a probar qué tanto hubo este apego y este vínculo con la madre o con sus objetos primarios, padre, madre, o abuelos, porque a veces sabemos que no siempre está la madre para contener, puede haber otros a la redonda que pueden sí sostenerlos. Entonces, bueno, aquí es interesante como saber, bueno, que se pone a prueba justamente esas capacidades, esos recursos, y entonces si el niño o la niña simple y sencillamente se adapta y no le genera mayor ansiedad como para poder llegar a un trastorno, quiere decir que tiene una capacidad resiliente importantísima, ¿no? Porque puede entender, porque puede lidiar, porque la sostuvieron, la contuvieron, le acompañaron a lo largo de su infancia, de lo que es la lactancia, primera infancia, segunda infancia, y cuando llega una adolescencia, que finalmente es un reseteo y que es una revolución importante, bueno, pues podrá establecer vínculos y podrá establecer relaciones interpersonales, quizás con vínculos seguros, con vínculos un poco más cercanos, ¿no? Entendiendo y respetando espacios. Pero ¿qué pasa con estos niños que
sí están siendo severamente maltratados, ¿no? En donde están teniendo una madre muy dual, en donde por un lado los puede apapachar, pero por el otro lado hay violencia, ya sea física, psicológica, verbal, económica, ¿no? O todas, abuso. Entonces, de alguna manera tenemos que tener esa clara noción de decir, bueno, ¿desde dónde se viene gestando, ¿no? Cuando hacemos intervenciones tenemos que ver si esta ansiedad por separación que está presentando en este momento ha sido tan fuerte porque es un cúmulo de eventos atrás que no ha podido manejar y entonces en esta etapa está botando y entonces está siendo clínicamente significativa de tal forma que no está pudiendo adaptarse y ser resiliente, o será que sus recursos ya se agotaron y por lo tanto está agotando este tipo de trastorno, ¿no? Bien. Por eso pongo acá estos piecitos, porque de alguna manera de ahí va a depender, ¿no? La parte de la ansiedad. Hasta dónde podemos ser capaces de tolerar la frustración, de tolerar el no ver, el no ser vistos incluso, ¿no? También. Entonces, este trastorno de ansiedad por separación, claro que tiene como su historia, que cuando nosotros vamos agregando, vamos viendo por qué en estos momentos el paciente ahorita está teniendo un malestar clínicamente significativo y no lo tenía antes. Seguramente porque antes podía tener alguna figura importante, significativa y que le podía ayudar y que le podía contener. Sin embargo, el apego que estaba teniendo esta persona era tan importante a esta, vamos a llamarla así, esta figura significativa, que nunca pudo entender que aún no teniendo este gran apego, que puede llegar a ser un apego totalmente inadecuado, al momento de que se va, entonces lo que genera es esta separación, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudo tener esta persona esta capacidad de entender que una cosa es que me apegue a algo y otra cosa es que me relacione a algo porque a partir de ese existo, ¿no? Es independientemente a me apego, sí me vinculo, pero entiendo que aunque no estés, puedo existir. Y de ahí vienen las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos parejas que a través del otro se vive, a través del otro me reconozco, a través del otro vivo, a través del otro puedo llegar a ser pareja, pero si no existes, entonces no sé quién soy, ¿no? Y entonces vienen estas situaciones que se pueden ir agravando a lo largo del tiempo y claro, justamente llegan en una etapa de la adolescencia, una etapa de la adultez y sobre todo tienen como estos picos, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? En donde, por ejemplo, mujeres violentadas que además de poder estar presentando, en que tenemos que hacer esta clínica diferencial de cuándo es un trastorno de estrés postraumático, por algún evento justo eso, traumático, y cuándo es una situación de un trastorno de ansiedad por separación, porque al momento de generar un divorcio, al momento de generar, sobre todo un divorcio, está presentando esta situación y entonces hay intentos por seguirse vinculando y por seguirse adheriendo a esta persona de una manera totalmente inadecuada, ¿no? Ya sea a través del conflicto, ya sea a través del chantaje, de la manipulación, y entonces ahí se va diversificando una cantidad de cosas que claro, la persona hace que esté ahí adherida, ¿no? Vamos a entrar entonces, les digo, este tiene como su historial, en donde cuando hacemos las entrevistas tenemos que ir entendiendo cómo la persona se va relacionando, cómo establece relaciones interpersonales. Si solamente lo hace así con la pareja, si lo hace también con la madre o con el padre en algún momento de su vida, si lo hace con el trabajo, si es un estudiante, si lo hace así con amigos, para ir entendiendo un poquito solamente un poco cómo está en este caso la persona relacionándose y vinculándose, a partir de qué. Es una persona que tiende a pegarse, es una persona que es aprensiva, es una persona que puede llegar a ser, identificar como muy libre y dar los espacios, ¿no? Entonces, evidentemente ese tipo de personalidades van a ser más proclives o no a presentar un trastorno de ansiedad por separación. Evidentemente, niños que desafortunadamente sí pasaron por una serie de maltratos van a ser muy proclives a este tipo de trastornos, ¿no? Bien.
de acuerdo al manual de diagnóstico, evidentemente el DSM-5, ahora ya revisado, vienen ciertos tipos de criterios que los vamos a ir revisando, pero los tenemos que ir bajando a la clínica, ¿no? A lo que es el paciente o a lo que puede ser en algún momento dado una pericia. Aquí menciona justamente esta ansiedad excesiva e inapropiada para un nivel de desarrollo del sujeto, ¿no? Esta separación concerniente respecto al hogar o de las personas con quien está vinculado, puesto de manifiesto por 3 o más de las siguientes circunstancias. Fíjense bien, aquí dice hacia personas o hacia el hogar con el que está vinculado, ¿no? Porque entendamos que el apego es un proceso primario y la vinculación viene después. Uno puede llegar a ser justamente este malestar excesivo recurrente y que esto es cuando va anticipándose a esta separación del hogar o a las principales figuras vinculadas. Por ejemplo, aquella persona que está por un cambio de casa, en donde sabe que va a haber este cambio de casa y entonces va a haber esta separación del hogar en donde se ha vivido importantes situaciones y puede haber gente que de verdad vive una situación sumamente estresora de poder incluso este sentido de pérdida del hogar, aun cuando sea un cambio de casa, o aquellos migrantes o aquellas personas que desafortunadamente por algún terremoto o algo desaparece el hogar, ¿no? De hecho, menciona, ¿no?, que cuando pierde uno su hogar, sobre todo por situaciones de catástrofe natural, se apareja mucho a un duelo de la pérdida de una persona importante, ¿no? Sobre todo una persona cercana. ¿Por qué? Porque se genera tal apego y tal vinculación hacia el hogar por todos los significantes que se le dan a ese lugar que evidentemente generan una desestructura y un malestar, ¿no? 2, la preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de principales figuras vinculadas, ¿no? O que éstas puedan sufrir un daño. ¿Cuántas veces hay, sobre todo, por ejemplo, si lo ubicamos en niños, hay niños que tienen este terror de poder perder a sus padres, ¿no? Y qué tal que ya no regresa, y qué tal que, por ejemplo, ustedes vayanse ubicando cuando fue el terremoto del 2017 aquí en la Ciudad de México, sobre todo niños, porque estaban en horario escolar. Yo recuerdo haber tenido en consulta niños entre los 8 hasta los 12 años que desafortunadamente no pudieron llegar por ellos a tiempo, ya sea porque no había transporte, no había comunicación, por todo lo que se vivió en crisis en ese momento en la ciudad, que los padres al haber estado en sus trabajos, no podían incluso llegar, ¿no?, a tiempo a la escuela o tardaron en llegar 1 o hasta 2 horas después. Y entonces en ese momento encontraron niños en una situación de crisis, ¿no? Porque entonces al ver que hubo derrumbes, al ver que no hay comunicación, al ver que hay niños que se están yendo y ellos siguen ahí, a ver que hay maestras que están tratando de hablar pero no les contestan, al haber hambre, al haber sueño, ¿no? O sea, imagínense ese contexto y entonces el niño va empezando, ¿no?, justamente a idear, porque tenemos en general una capacidad importante para imaginar N cantidad de cosas. Entonces imagínense lo que le pasó a estos niños en estas situaciones en donde los padres no pudieron llegar de manera inmediata por un catástrofe, ¿no? Esa es una. Ahora bien, imagínense estos niños en donde los padres efectivamente sí hay un abandono importante, ¿no? En donde los niños de alguna manera los dejan, ¿no? Los dejan en un lugar y ya no regresan. Y entonces puede pasar un cierto tiempo y luego vuelven a regresar, ¿no? Hay niños que pueden identificar que las madres se pueden ir durante etapas y luego regresan, ¿no? Y entonces otra vez se vuelven a ir. Pero en ese tipo de casos a veces puede llegar una naturalización de, bueno, ya mi madre al inicio sí pueden experimentar a lo mejor esta preocupación excesiva, pero si esto sigue siendo recurrente, entonces el niño pareciera que se adapta a ese momento, ¿no? Entonces, bueno. 3, la preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso del lugar a la separación de una figura vinculada importante, ¿no? Por ejemplo, extraviarse o ser secuestrado, o qué tal que me quedo encerrado y entonces ya no llegaron por mí, o qué tal que entonces vuelve a haber un temblor y mi papá ya no viene o ya no regresa por mí.
¿Cuántos niños desafortunadamente, efectivamente el papá ya no llegó porque falleció, porque se quedó en escombros, o la mamá, o incluso los padres al llegar a la escuela ya no vieron más que escombros, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera esto puede activar? Sí, por un lado hay un historial de vinculación, de historia, de sostenimiento, de todo lo que habíamos hablado hace unos minutos, pero también puede pasar este tipo de trastorno derivado de una situación de esta naturaleza, en donde a lo mejor veníamos bastante bien, me vinculo, yo sé que mi mamá llega, ¿no? Sin embargo, ante este tipo de situaciones en donde no podemos controlar, evidentemente, claro que va generando, ¿no? Y nos pone a prueba nuestra capacidad para adaptar nuestros recursos emocionales, pero evidentemente es un trauma, y entonces a partir del trauma puede haber justamente este tipo de ansiedad de separación, ¿no? Bien. En el punto 4 dice resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o cualquier otro sitio por miedo de la separación. Bueno, les decía, estos niños habían tenido, cuando llegaban a consulta, tenían un miedo y tenían una necesidad de saber que papá iba a estar afuera o mamá iba a estar afuera, ¿no? Había un miedo a acudir a la escuela, ¿qué tal que se me cae? ¿No? Y era real, porque efectivamente hubieron noticias, ¿no? Lo que más se consumió en ese momento fueron noticias alrededor de, entonces, claro que me daba miedo poder incluso ir a la escuela y qué tal que o se cae la escuela o se cae mi casa. Entonces, bueno, ante ese tipo de situaciones, claro que va a exacerbar y hay una resistencia o una negativa de no quererse quedar, ¿no? En un lugar por justamente este miedo. ¿Cuántos niños pequeñitos? Esto lo podemos ver mucho en este proceso, que es, no es lo mismo este proceso de adaptación natural, en donde el niño durante la primera semana tiende a tener estos llantos, empieza a, necesita agarrar a una maestra que él considere más cercana, más afectiva, un poco más amorosa, un poco más empática, para que el niño se pueda quedar en la escuela, ¿no? ¿Cuántos niños, sobre todo en kinder, podemos ver que están prácticamente colgados de las batitas de las maestras, ¿no? Porque entonces no la dejo porque si la dejo tengo miedo de perderme. Una de las situaciones que genera este tipo de trastornos es, me voy a perder yo, me voy a disociar, o sea, me voy a, a desaparecer porque entonces no estás tú y te necesito a ti para que yo esté, para que yo exista, ¿no? Entonces hay una necesidad de estos niños de tener este apego de esta figura significativa, y por eso los niños cuando empiezan con esta transición a la escuela, muchas escuelas ahora hacen estas semanas adaptativas, ¿no? Estas semanas de, bueno, va a venir y va a estar una hora, y si nada más está una hora es una hora y usted tiene que venir. ¿Cuántas mamás ahora se quedan afuera de la escuela por si el niño le llaman y entonces ya está ahí a la mano y entra por él, ¿no? Hay mamás que van dejando de poco en poco y también la escuela lo va haciendo de tal forma que sea un poco más amable y el niño no lo viva como un abandono, ¿no? Sino todo lo contrario, un proceso de transición. Pero ahora imagínense trasladarlo a un adulto, ¿no? En donde la pareja le dice, ya me voy, y entonces ese ya me voy puede ser 2, 3 días, ¿no? Y entonces la persona puede sentir y revivir y reactivar algunos momentos pasados de su vida, y entonces, claro, conecta y por supuesto empieza esta situación de ansiedad, ¿no? Bien. Resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las principales figuras vinculadas o sin adultos significativos en otros lugares. Por ejemplo, en caso de niños, y perdón si les doy más casos de niños porque es como con lo que más trabajo, y también los adolescentes, en donde justamente lo que hacen es eso, ¿no? Esta ansiedad en donde una vez que se les ha trastocado, una vez que se les ha maltratado, lo que hacen es que la parte de confianza es afectada, ¿no? Se merma la capacidad de confianza, una, dos. Pero como estamos hablando de ansiedad por separación, que tiene que ver con el vínculo y con el apego, evidentemente, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, algo que se trastoca sobre todo de manera muy profunda, y cuando es el padre o cuando es un familiar muy cercano, es justamente el vínculo y el apego.
de tal forma que estas personas los niños van a tratar de generar mayor cercanía con una figura que sí sea más cercana, más amorosa, que sí pueda contenerlos, ¿no? Y cuántas veces las madres nos dicen, ya no se quiere quedar solo en su cuarto, ¿no? Ya necesita tener la luz prendida. En los adultos igual pasa. Cuando están por este tipo de procesos, también es gente que de inicio dice, es que me estoy quedando con mi hermana en la cama, ¿no? O estoy agarrando un peluche para poderme dormir porque si no, no me puedo dormir. O, ¿no? Entonces empiezan a cambiar esta parte de sus rutinas y hay evidentemente esta negativa a no quererse quedar solos, ¿no? O sea, necesitan estar con ellos cercanos porque si no, no pudieran estar, ¿no? Les dan estas crisis importantes. La otra es esta negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca esta figura vinculada que viene muy aparejado con el punto número 5, como les decía, ¿no? Esta necesidad de querer estar cerca, de que no se les deje, de que puedan estar ahí, de que ellos puedan saber que están al lado. Hay muchos niños que pueden llegarse a dormir con la mamá o con el papá y necesitan ponerle la mano para asegurarse que siguen ahí. Y cuántas veces al momento de quererles quitar el bracito, de manera inmediata es como, no, no te puedes ir, ¿no? Entonces, hay tan ansiedad que de verdad no permiten que la otra persona se vaya, ¿no? Hay un gran apego. 7, por supuesto que empiezan a aparecer pesadillas, ¿no? Repetitivas a esa parte de la separación. Entonces, bueno, pues justamente esta situación es importante porque una de las cosas que se puede repetir y que a veces nos puede llegar a confundir, por ejemplo, con un trastorno de estrés postraumático, sobre todo cuando viene generado por un trauma, es que lo primero que se altera es la rutina y una de ellas es el sueño. Entonces hay que ir entendiendo, ¿no? Que esta ansiedad por separación se da por figuras significativas, con estas figuras en las que yo me vinculé y le puse una connotación, ¿no? Afectiva, afectiva no inadecuada, como le quieran llamar, pero yo tengo una relación cercana con esa persona de tal manera que para mí es importante. Por eso aquí dice, ¿no? Figuras vinculadas o sin adultos significativos. ¿Por qué? Porque puede darse tanto en niños como en adolescentes o en adultos. Y entonces este tipo de pesadillas como me va a dejar muchos niños, pueden empezar a decir, es que soñé que me dejaba, pues que soñé que llegué a la casa y no estaba mi mamá. Me acuerdo de un paciente que me decía, es que a mí no me gusta llegar, bueno, más bien era ya un adolescente, dice, a mí no me gusta llegar a un lugar y estar esperando a la gente. A mí me gusta llegar y que ya esté la gente. Entonces, de inicio eso le generaba muchos problemas con su novia, porque era como, es que te dije a las 6 y llego a las 6:05 y tú todavía no llegas, ¿no? Y entonces la novia impuntual, 6:15, 6:30 y él, el puntual, ¿no? Entonces, esto le generaba tal problema que en alguna de las sesiones le decía, bueno, a ver, ¿qué es exactamente lo que te molesta? ¿No? Porque entonces ya le dijiste a ella, es que no me gusta que llegues tarde. Pero ¿qué del llegar tarde te genera? O sea, ¿qué pasa si ella llega tarde? Si ya sabes que ella llega media hora tarde, por lo regular, entre 15 a media hora llega tarde. Por lo tanto, si la citas a las 6, va a llegar a las 6:30, porque ya es una constante. Entonces, ¿qué es lo que te está generando tanta molestia? Y entonces, revisando un poquito su historia, me dice, claro, ya entendí. Cuando yo era niño, yo estaba en mi casa, tengo más hermanos, y me quedé dormido. Mi madre yo creo que pensó, como el niño está dormido, los otros dos están despiertos, vámonos a la tienda y entonces ahorita llego. Me dejaron encerrado en mi casa, él estaba muy pequeño, alrededor de los 5 o 6 años, y entonces, ¿qué pasó? Que él se despierta y entonces cuando va y quiere buscar a mamá, entonces, pues nada, no lo encuentra, va, abre puertas, no lo encuentra, se ve encerrado, empieza a gritar, nadie llega. Y un niño que no tiene la concepción, 5 años, no tiene todavía la concepción de tiempo, así haya pasado una media hora, para él es suficiente, es eterno. Entonces él entendió que, claro, o sea, a partir de ahí empezó a decir,
yo quiero llegar y que ya estén, yo no quiero estar esperando, porque la espera que él tuvo para cuando llegó su mamá con sus hermanos fue para él terrible. Entonces, si bien es cierto, no le generó un trastorno de ansiedad, pero sí de alguna manera presenta este tipo de rasgos que cuando es un adulto, bueno, cuando es un adolescente, empezaba a tener, ¿no?, conflictos por esa situación y que se tenía que estar monitoreando para que entonces no se pudiera llevar hacia un trastorno, ¿no? Que es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir todos estos criterios, ¿no? Si no solamente son rasgos de una ansiedad que tenemos que también trabajar, ¿no? Bien. El 8 son las quejas repetitivas de síntomas físicos, ¿no? Como dolores de cabeza, dolores abdominales, náuseas, vómitos. Y cuando esto ocurre, se anticipa la separación respecto de figuras importantes de vinculación. Por ejemplo, niños que van a llegar a la escuela y empiezan a sentir un dolor de estómago y entonces quiero vomitar y entonces me duele la cabeza y entonces, ¿no? Y entonces empiezan a llegar a la escuela, pero como saben que mamá ya los va a dejar, entonces empieza esta sintomatología, ¿no? Y pareciera que cuando vas al médico es sin razón aparente. Pero el niño en ese momento, claro que experimenta tal afectación, tal afección, que sí se queja, ¿no? Y que sí puede llorar y que se retuerce el dolor y demás. ¿Cuántas veces, no? De ahí estos chistes de, ay, me va a dar algo, ¿no? Me voy a desmayar si tú te vas. Y entonces era muy, si quieren, hasta un poco de caricatura, un poco de humor, verlo de repente representado así, ¿no? Como con tal de que ya no sigan peleando, con tal de alguna situación, entonces me va a dar una situación de esa naturaleza. Entonces, estas quejas repetitivas de síntomas es importante tenerla en consideración porque pareciera que no hay una situación médica aparente que nos pueda decir, ah, bueno, sí, mira, la cefalea es porque a lo mejor está en un proceso inflamatorio, de meningitis, no sé, migraña, y entonces, ¿saben? Como una situación física que sí nos puedan comprobar, ¿no? Ahora bien, en esta parte, lo interesante es, bueno, ya que presenté esto, bueno, ¿qué es normal? ¿Cómo distingo en rasgos a que ya está pudiéndose llevar a un trastorno y que entonces tenemos que darle otro tipo de abordaje y cuándo incluso tenemos que decirle al paido o al psiquiatra que pueda intervenir para que nos ayude a nosotros a estabilizar a la persona, ¿no? Bien, la duración es de por lo menos, estos síntomas que acabamos de mencionar tienen que ver o tienen que permanecer durante por lo menos 4 semanas. Aquí lo interesante es que dice, el inicio se produce antes de los 18 años de edad, ¿no? O sea que podemos tener un espectro sumamente amplio. La otra es que la alteración provoca justamente lo que les decía hace rato, un malestar clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy pudiendo ir a la escuela, porque entonces ya no quiero presentarme en el trabajo, porque ya no quiero salir de mi casa, o porque ya necesito estar para todos lados con él o con ella, ¿no? Ya sea mamá, papá o pareja. Entonces, esto impide justamente que la persona se pueda desenvolver en estas áreas importantes de su vida y entonces empiece a ver este malestar, ¿no? Y otras áreas importantes de la persona, como una baja de intereses, como antes podía salir a correr y ahora ya no corre, o no corre si no va con él, ¿no? O con ella. La otra es que la alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado. Esto es muy importante del desarrollo. Tenemos que ir aparejando que sí es un trastorno de ansiedad por separación y que los síntomas que les estoy mencionando se parecen a, ¿no? Puede ser pesadillas, síntomas físicos. Sabemos que también el trastorno de estrés postraumático se puede presentar, ¿no? Esta situación por alguna separación de alguien importante. Entonces, hay que estar identificando que que no cubran estos criterios de este tipo de trastornos, de un generalizado del desarrollo, de una esquizofrenia u otro trastorno psicótico, aquí se nota un poco, y en adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de angustia con agorafobia, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener esta puntualización que es pequeña y esto nos ayuda mucho a hacer esta clínica diferencial, ¿no?